Bendiciones, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece, y en esta mañana les acompaña una vez más la hermana Iriselis Cartagena. Y damos, ¿verdad?, como siempre, gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y hoy continuamos, ¿verdad? Nos da la oportunidad de poder continuar con este estudio de las mujeres de la Biblia, este viaje a través de las Escrituras, donde hemos podido aprender de la vida y obra de cada una de estas mujeres de fe, mujeres virtuosas que nos han enseñado el poder de la fe, la oración y la obediencia a Dios. Y sé que muchas veces batallamos con nuestras emociones que nos pueden llevar a la depresión, a la tristeza, alejarnos del mundo, inclusive hasta de Dios. Y hay personas que también dejan de confiar en Él solo porque no ven una solución a sus problemas. Pero el Señor nos enseña en su palabra a creer, a confiar y a esperar pacientemente en Él. Así como lo hizo con cada una de estas mujeres que, a pesar de los años que pasaron de espera, Dios no se olvidó de ninguna de ellas y fue fiel a lo que Él había prometido. Y asimismo es Dios con nosotros. Él no se olvida de ninguno de sus hijos y Él escucha tu clamor, Él escucha mi clamor, pero debemos aprender a ser pacientes y saber esperar el tiempo del Señor. Hoy hablaremos de otra mujer de la que vamos a aprender a lo que es, ¿verdad?, ese poder también de la fe, esa fe que esa mujer tuvo. Así que antes de comenzar con el estudio de esta mujer de hoy, vamos como siempre a orar. Cada mañana nos encomendamos al Señor, creyendo siempre que Él va a contestar cada una de nuestras peticiones. Así que ahí donde estén, acompáñenme a elevar esta oración al Padre, sin olvidarnos, ¿verdad?, que el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros y que tenemos que aprender a esperar y a confiar, ¿verdad?, en Él, esperar pacientemente en el Señor. Gracias, Señor. Primeramente te damos siempre por el regalo de vida que nos das cada día. Gracias porque sabemos que estás presente aún en medio de nuestras pruebas. Gracias por cada una de estas oraciones contestadas, Señor. Gracias por, Señor, por todo lo que haces cada día por nosotros, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a sentir esa paz, Señor, que solo tú nos das en medio de las dificultades, y que podamos sentirnos, Padre amado, cada vez más confiados de ti y de tu palabra. Tú conoces, Señor, cada corazón y lo que cada uno anhela, y sabemos que cada uno recibirá conforme a tu tiempo, Padre amado. Lo creemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de una mujer que, a pesar de tener muchas cosas en su contra, pudo cambiar su historia y pudo ver la mano de Dios sobre su vida. ¿Estás tú, mujer de Dios, dispuesta a cambiar tu historia? Vamos a ver de quién se trata la historia del día de hoy, de esta mañana. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová.
Y lloró abundantemente e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová de todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana era la segunda esposa de Elcana. Y aunque Elcana la amaba mucho, Ana se sentía desesperada y angustiada porque no podía tener hijos. Y la otra esposa de Elcana era Penina. Se llamaba Penina, con quien sí él tenía hijos, pero Penina se burlaba de Ana y la enojaba, la entristecía, aumentando aún más el dolor que cargaba Ana por no poder tener hijos. Lastimosamente, Ana no le daba importancia al significado de su nombre, pues Ana significa llena de gracia, y aunque la gracia de Dios estaba sobre ella, a su disposición, siempre a la disposición de Ana para transformar su historia, ella lo que hacía era dejar que su corazón se llenara de tristeza y de enojo y de frustración por las cosas de su vida. Por eso que ella no podía cambiar y ella lloraba y no comía. Posiblemente algunos de ustedes, mujer o inclusive hombre, sienten que la historia de su vida está llena de fracasos, de menosprecio, de injusticias y de muchas situaciones que no pueden controlar ni cambiar. Y su corazón, al igual que el de Ana, se llena de amargura y de enojo contra Dios, contra la vida, contra tu pareja o de las personas que te rodean. Pero al igual que Ana, se les olvida que la gracia de Dios está con todos nosotros y que somos hijos de un Dios poderoso que nos ama, que no se olvida de cada uno de nosotros y que es fiel a sus promesas. Podemos ver en la vida de Ana que esas actitudes de enojarse, llorar y no comer no cambiaron para nada su historia. No le sirvieron absolutamente de nada para transformar la realidad de su vida. Y nosotros también debemos comprender que tomar actitudes de víctima, tomar actitudes violentas y de enojo, tomar actitudes de rechazo, de murmuración, de nada nos servirá para transformar la historia de nuestra vida. Pues esas actitudes lo único que producen es mayor soledad y amargura a su corazón. Hace unos sábados atrás comenté y hablaba sobre lo que es llevar amargura en el corazón, lo que es llevar enojo, lo que es llevar tristeza. Definitivamente las personas que deciden quedarse en ese círculo de la depresión, de la tristeza, de la amargura, no solo enferman su alma, sino también que se enferman ellos físicamente. Y muchas veces decimos y preguntamos, ¿por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué tengo tantas condiciones? Pero búscate en tu interior, ¿qué estás sintiendo? ¿En dónde estás parado en estos momentos? ¿Estás enfocado en las promesas de Dios? ¿Estás trabajando para el Señor? ¿Estás creyendo en el Señor? ¿Estás teniendo fe en el Señor aún en medio de tu situación? ¿O simplemente te has encerrado, te has alejado, has decidido no creer
y te has permitido que la amargura, que la ansiedad, que la depresión controlen tu vida. Definitivamente tenemos que aprender a soltar todo eso, a soltar todo ese dolor y aprender a depender del Señor, a creer en las promesas del Señor, porque Él no se olvida de ninguno de nosotros. Pero Ana, en medio de su sufrimiento, no se rindió ni abandonó su fe. Ana nos enseña a que a pesar de lo que estemos pasando, de las situaciones que estemos viviendo, nos enseña a no rendirnos y mucho menos a abandonar nuestra fe. En lugar de ello, en lugar de ella abandonar esa fe o de rendirse, ella llevó su angustia a Dios. Ana decidió abrir su corazón, pero con Dios. Ella buscó directamente la gracia y el poder de Dios para su vida. Y hay un detalle en este versículo que fue el que leímos al principio y lo voy a leer nuevamente, que dice que y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hay un detalle en este versículo, y es que el sacerdote, como vimos aquí, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Pero es interesante porque Ana no fue directamente donde el sacerdote. Ella no buscó al siervo de Dios para arreglar su vida, sino que ella buscó directamente a Dios. Ella abrió su corazón y derramó su alma delante del Señor. Le pidió lo que ella más anhelaba. Le pidió a Dios que Él cambiara su historia. Y ella le dijo, no me olvides. E hizo un pacto con Él, ¿verdad? Con el Señor por su hijo. Y aplicando esto a nuestra vida, esto no significa que nosotros no podemos pedir a un pastor que ore por nosotros, pero tenemos que reconocer que los hombres son únicamente instrumentos y que el único que obra milagros y maravillas es nuestro Señor, nuestro Dios. Y nosotros somos sus hijos y tenemos entrada directa al trono de su gracia. Si buscamos en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, es tener confianza en que Dios quiere que nos acerquemos a su trono y que recibiremos su ayuda. La oración de Ana fue tan intensa y llena de emoción que Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba ebria. Pero después de explicarle, después que Ana le explica su angustia, Elí le respondió, y lo encontramos en 1 Samuel 1:17 y vamos a leerlo. Estamos aquí en 1:17 y dice en el nombre del Padre, ¿verdad? Del Hijo y del Espíritu Santo. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué poderoso, ¿verdad? La oración de Ana, ¿verdad? Ella le demostró que ella, el Señor, cuando el Señor contesta, ¿verdad? Él le habla de esta manera a Ana,
que se vaya en paz. Dios le responde la oración de Ana y le demostró que él no la había olvidado. Ana creyó y confió que su oración había sido escuchada y que sería contestada. Por eso ya no estuvo más triste, porque ella confió en el Señor y esperó pacientemente en el Señor. Y Ana concibió un hijo a quien llamó Samuel, que significa Dios ha oído. Una vez que Samuel fue destetado, Ana cumple su promesa y lo llevó al templo para dedicarlo al servicio de Dios. Vemos cómo Dios se acordó de Ana, es decir, que esto nos muestra que Dios no nos olvida, que Dios no olvida que nuestra vida y nuestros problemas y nuestras necesidades están siempre en la mente del Señor. El Señor está con nosotros en todo tiempo y Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Ana vio manifestada en su vida la maravillosa gracia de nuestro Dios. Ella pudo tener el hijo que tanto anhelaba. Su corazón, ¿verdad? Ese corazón anhelaba tanto tener ese hijo, pero ella no olvidó su promesa. Ella no olvidó el pacto que había hecho con el Señor, como lastimosamente muchos hacemos cuando el Señor nos da lo que tanto le pedimos. Se nos olvida cumplir con el pacto que hacemos con Dios. ¿Y qué podemos aprender de la vida de Ana, de lo que ella hizo, verdad? De esa fe que ella tuvo en el Señor en medio de su situación. Y es que ella nos enseñó la perseverancia en la oración. A pesar de los años de infertilidad y de burlas, ella nunca dejó de orar y mucho menos de buscar a Dios en oración. Esto nos enseña a que debemos ser persistentes en la oración, confiando siempre que Dios escucha y responde a su tiempo. Mujer que me escuchas en esta mañana, no te rindas ante las dificultades y mantén tu fe intacta, así como hizo Ana. Otra cosa que podemos aprender de Ana, aparte de la perseverancia en la oración, es la fe en medio de las pruebas. A pesar de sufrir la burla y el desprecio de Penina, Ana mantuvo su fe en Dios. No permitió que su tristeza la alejara de Dios, sino que siguió buscándolo. Esto nos muestra que debemos mantener nuestra fe incluso cuando enfrentamos dificultades y adversidades en la vida. La oración pasa la carga que llevas sobre tu espalda a la espalda fuerte del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo tengo que decirles que humanamente, ¿verdad? Nosotros nos desesperamos ante las situaciones que pasamos diariamente. Y precisamente en esta mañana, esta semana, recibí una noticia que por un momento, humanamente, claro está, somos humanos, sentí ansiedad, sentí desespero. Y le hablaba al Señor y le entregaba al Señor esa preocupación que tenía. Y no es casualidad cuando entro en la palabra a estudiar sobre la vida de esta mujer, que pude sentir cómo Dios me hablaba a través de su palabra. Siempre he dicho que buscamos muchas veces el consejo o que
alguien nos hable de parte del Señor y nos olvidamos que las respuestas a nuestras preguntas, que todo lo que nosotros necesitamos, ese consejo de aliento, ese consejo para levantarnos el ánimo, está en su palabra. El Señor nos habla a través de su palabra. Y cuando leí este versículo, sentí que era Dios hablando a mi vida, diciéndome que echara toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Sé que humanamente nos llega lo que es el desespero, la tristeza, pero no podemos olvidar nunca quién es Dios en nuestra vida y que Él es mucho más grande que la situación que estamos pasando, que para Él no hay nada imposible. Y aunque pase tiempo y aunque con nuestros ojos no veamos que se esté resolviendo, aprendamos a creer y a confiar en el Señor porque Él está obrando, pero en el tiempo de Él y no en el de nosotros. Por lo tanto, echar sobre Él toda vuestra ansiedad significa confiar en su cuidado para cumplir, ¿verdad? Promesas específicas que hace a sus hijos en diversas situaciones de su vida. Así que tenemos que aprender a confiar en el cuidado del Señor. Otra de las cosas que aprendemos de la vida de Ana es que el cumplimiento de las promesas de Dios. Después de años de oración constante, Dios finalmente le concede un hijo. Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque pueden pasar años, no significa que Dios se haya olvidado. No olvidemos, como siempre digo, que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Él es fiel y cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Otro punto que podemos aprender de la vida de Ana es el compromiso y la entrega completa a Dios. Una vez que Dios concedió a Ana su deseo de tener un hijo, ella cumplió su promesa de dedicarle su hijo Samuel a su servicio, ilustrando un profundo compromiso y gratitud hacia Dios. Esta acción nos enseña la importancia de cumplir nuestras promesas a Dios y entregarle todo lo que somos y tenemos al Señor, porque todo lo que nosotros somos y tenemos es gracias a Dios. Y humildad. Ella fue humilde porque a pesar de recibir el milagro de tener un hijo, Ana no se volvió orgullosa y arrogante, sino que continuó siendo humilde y agradecida con Dios. Siempre tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios hace por nosotros y nunca dejar de ser humildes. Ana, a pesar de la burla y las circunstancias difíciles, se mantuvo firme en su fe, orando con fervor y entrega total. Y Dios a cambio escuchó su clamor y respondió su oración. Esto nos enseña el poder de la oración, la espera en Dios y la entrega total a su voluntad. Esta fe inquebrantable y perseverancia es un llamado a todos nosotros para que confiemos en las promesas de Dios sin importar las circunstancias que estemos pasando. Nuestras pruebas son oportunidades para acercarnos más a Dios, perseverar en la oración y esperar pacientemente su respuesta. Meditemos en esta mañana, ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Eres un hombre o una mujer de fe, de oración y entrega total a Dios? El Señor puede cambiar hoy tu historia. Solo tienes que decidir como Ana, poner tu fe en Dios y confiar en sus promesas y descansar en Él.
No te quedes en el dolor, en la tristeza, en la amargura. Levántate y decide cambiar hoy tu historia. El Señor te escucha y no se olvida de ti. Él no se olvida de ninguno de nosotros. No importa el tiempo que pase, el Señor escucha tu oración. Y les comparto este pensamiento que vi hace unos días atrás que dice: tranquila, no te desesperes. Cuando sea el momento adecuado, yo, Jehová de los ejércitos, haré que suceda. El Señor pide que tengas paciencia, que creas, que confíes en Él, que no te entregues a la tristeza, que no permitas que la tristeza, que el dolor, que la burla, que el menosprecio controlen tu vida. Entrégale eso al Señor. Ora con esa pasión, con ese amor, con esa fe que oró Ana. Y ella esperó pacientemente y el Señor le concedió a su hijo. Ella tuvo, ¿verdad?, esa promesa, ese regalo que Dios le dio. Y tú puedes tener también eso que tanto estás anhelando, eso que tanto le estás pidiendo al Señor, pero debemos creer fielmente en el Señor y, como dice la palabra, echar toda nuestra ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de ti. Los dejo con esta frase: Dios te dará la bendición que estás esperando. Créelo. Gracias por acompañarme una vez más a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Y será hasta el próximo sábado, donde estudiaremos una mujer más de la Biblia, una mujer de fe, una mujer virtuosa, una mujer como tú y como yo. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.